suelo dar. Lo que me interesa es que aprendan a observar la luz, cómo se comporta. Más allá de que sea el tipo de esquema que utilicen o cómo coloquen la luz, lo que más me interesa es que sepan ver cómo se comporta la luz. Porque la luz tiene distintas propiedades. Por ejemplo, tiene temperatura, tiene un color determinado. Ya sea, no sé si han visto que hay luces frías y luces cálidas. Así como hay luces frías y luces cálidas, también hay luces más duras y luces más suaves. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto de luz suave y luz dura. Bueno, esta luz suave o luz dura puede ser natural o artificial en ambos casos, porque, como saben, la luz a lo largo del día, la luz natural va variando. Por ejemplo, hoy está nublado y si tienen alguna ventana o algo, pueden ver que afuera o en el momento en que salgan van a ver que lo que crean las nubes o los días nublados son luces suaves. Una luz suave es una luz que es atenuada. Esto lo provocan las nubes, entonces lo que vemos en una luz suave es una transición de las sombras a la parte más iluminada. Es como una transición paulatina, no es una transición abrupta entre la parte iluminada y la parte en sombra, sino que es como más gradual. Lo mismo con las sombras proyectadas en una luz suave son sombras difusas, no son sombras marcadas. Vieron que acá la sombra proyectada por esta pelota es bastante difusa, no tiene líneas marcadas. Entonces esto es un indicativo que nos va a mostrar que la luz que hay en ese ambiente o en ese exterior es una luz suave. Recordemos esto, para identificar una luz suave tenemos que observar tanto la parte más iluminada como la parte más oscura y ver cómo es la transición. Vieron que es una transición bastante continua, no es una transición abrupta. Y las sombras son difuminadas, no son sombras marcadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta foto de retrato, vean que no hay sombras tan marcadas. Hay sombras, pero no hay una línea recta que corte de la parte iluminada a la sombra. Bueno, esto lo que nos está indicando es que es una luz suave. Vieron que generalmente vieron que los LED tienen, por ejemplo, vieron que tienen un chip, que el chip es en realidad el que emite la luz, que son como unos cuadraditos amarillos, que si nosotros los vemos son, primero que son muy fuertes para la vista, pero generalmente todo lo que son las iluminaciones de tipo comercial traen un casquillo blanco o un protector. Bueno, en realidad eso actúa como un difusor para ablandar un poco la luz y que la luz no sea tan dura. Por ejemplo, no sé si han visto las linternas LED, vieron que tienen un rayo de luz como muy marcado, que es distinto al LED que utilizamos en nuestro hogar. En realidad el LED, por ejemplo, para iluminación ambiente tiene eso, un casquillo o un difusor que lo que hace es ablandar un poco la luz. De lo contrario, serían muy duras porque los LED emiten luces duras, entonces lo que se hace es buscar un difusor para ablandar un poco la luz. O también vieron que hay artefactos de vidrio a veces o algunos como decorativos que lo que hacen es eso, difuminar un poco la luz para crear una luz más ambiental. Bueno, la luz dura, como ya vimos, esta tiene una transición continua, no es abrupta. En cambio, la luz dura es todo lo contrario, la transición es más abrupta. La parte sombra, la parte de la sombra y la parte más iluminada, hay una transición mucho más marcada.
Vieron que acá se nota una línea. Y vean que la sombra proyectada también es más nítida. No sé si llegan a verlo. Sí, Más se ve. acentuada. Claro. Es más angulosa, se lee, o sea, se lee la sombra. En cambio, en este caso, vean que no es tan notoria. Bueno. Lo que hace con esto de las transiciones de luz nos ayudan a jugar un poco con lo que es el contraste. El contraste es la diferencia entre la parte más iluminada y la parte más menos iluminada, ¿no? La parte más en sombra. Hay otros factores que influyen en cómo se comporta la luz. Por ejemplo, el tamaño de la luz es bastante, influye en cuanto a la sombra que proyecta la luz o al tipo de luz que se obtiene. Por ejemplo, el día nublado actúa como una gran fuente de luz porque todos los rayos de luz golpean en las nubes y eso actúa como una gran pantalla iluminada gigante, y eso lo que hace es ablandar la luz, porque tenemos una iluminación constante en un área muy grande. Entonces, a mayor tamaño de la fuente de luz, las sombras que se proyecten van a ser más blandas. Va a tender, entre mayor sea el tamaño de la luz, de la fuente de luz, va a tender a ser una luz más blanda también. ¿Vieron, por ejemplo, los fotógrafos? No sé si han visto algún fotógrafo en algún evento o que andan con sus flashes. ¿Vieron que andan con el flash y disparan al techo? Es como que decís, ¿por qué está tirando el flash al techo? Lo que está haciendo es, como el flash es un emisor de luz muy chiquito, lo que hacen es disparar al techo. En el techo la luz golpea y baja de nuevo, y el techo actúa como una gran fuente de luz porque la luz golpea y arriba se dispersa y baja y crea una luz mucho más suave a que si dispararan directamente sobre la gente. Es un recurso bastante que se utiliza bastante. Bueno, eso hay que tener en cuenta. Entre más pequeña sea la fuente de luz, más dura va a ser la luz. Por ejemplo, recuerden, por ejemplo, la foto de las linternas o la luz de la linterna. Vieron que son haces como muy concentrados porque la fuente de luz es muy chiquita. Entonces, la luz que emiten es una luz dura. Tiende a proyectar sombras. O, por ejemplo, no sé, los tubos de luz, que ahora ya no se utilizan tanto, ahora vienen en LED, pero los tubos de luz, por ejemplo, que son una fuente de luz más grande, emiten una luz más suave. Bueno, el tamaño de la fuente de luz en proporción al sujeto o al objeto. Después pueden hacer una prueba, por ejemplo, con la linterna del celular. Agarren cualquier objeto y ilumínenlo con la luz y van a ver que van a proyectar una luz bastante dura, y es porque es una luz muy pequeña, una fuente de luz pequeña. Vieron que los fotógrafos también utilizan estos, ahora les voy a mostrar, los softbox. Vieron que generalmente, si lo vieron en esquema de iluminación, habrán visto estos softbox, que lo que hacen es actuar como una pantalla que difumina la luz, que ablanda la luz para no tener esas sombras tan marcadas. Vieron que son bastante utilizados en fotografía. Sí. Bueno, lo que hace esto es agrandar la fuente de luz, crea una fuente de luz más grande. Lo mismo vieron estos también, los aros LED, que Sí, están, sí. que están bastante de moda para hacer
para hacer videos de TikTok, Instagram o transmisiones en vivo, lo que hacen es tener una fuente de luz un poco más grande. Bueno, crea una luz más suave. Además de que, bueno, el sujeto se debe parar justo enfrente y crea luces bastante suaves. Bueno, esa es una de las características. ¿Por qué es importante que sepan esto? Ahora, bueno, vamos a terminar un poquito con esto. Porque depende de lo que ustedes quieran transmitir o qué se quiera obtener con una foto. Por lo general, las luces suaves se utilizan más para crear una sensación de ternura o romanticismo, o por ejemplo en objetos para mostrar bien todo el objeto, porque por ejemplo yo que soy diseñador industrial quiero mostrar mi producto y no quiero que parte de mi producto salga en sombra o que tenga una sombra tan marcada, ¿no? Como esto, por ejemplo, porque acá donde hay mucha sombra hay pérdida de información. Entonces yo lo que quiero es que mi objeto, o en el caso, no sé, una diseñadora de indumentaria, quiero que mi objeto o mi prenda se vea totalmente iluminada. O que no tenga zonas en sombra donde hay pérdida de información. Entonces vamos a utilizar luces blandas o tratar de utilizar luces blandas. Vamos a tratar de que haya una transición bastante suave entre la parte iluminada y la parte en sombra. En cambio, por ejemplo, no sé, si quiero utilizar una pieza gráfica que denote cierta fuerza, agresividad o dramatismo, voy a utilizar luces duras. Por ejemplo, si quiero transmitir una sensación de eso, de dramatismo o, no sé, tristeza, por ejemplo. Depende de cómo se maneje la luz. Siempre hay distintas formas de plasmarla. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos con retratos. Por ejemplo, la luz dura. Vean que tenemos eso, una luz muy marcada. Y vean acá. Vean que la sombra que se proyecta es muy nítida. Y acá que tenemos lo que habíamos hablado, pérdida de información, porque en realidad esto está en sombra. No tengo información acá. Si esto fuera por ejemplo, una fotografía de, no sé, de prendas o de maquillaje o lo que sea, acá no tengo información. Lo mismo acá también. Vean esto, la transición entre la luz principal y la sombra es muy abrupta, muy marcada. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuántas fuentes de luz hay acá? Si ya vieron esquemas de iluminación, puede ser que me digan. Si llegan a observar algo. Ya tenés luz lateral. Claro. Y es solo una única fuente de luz. Vean que esto ya, acá no hay información. Ya se perdió todo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no queremos. Sí. Te escucho. ¿Me decías? No, que cuando hablaste de fuentes de luz, fuente natural de luz. Esta, decís, para mí es una fuente artificial, creo. En este caso. Sí, en ese caso. Creería que es artificial. Pero no estoy seguro. Puede ser que sea natural. Sí, es pareciera a una luz de algún softbox o no sé. No estoy seguro, pero pasa que estas fotos no las tomé yo, son ejemplos. Pero creo que es más artificial. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Esta sí, ven que es muy marcada la luz. También la luz nos sirve para aislar.
En este caso aislamos al sujeto, al objeto, al gatito del entorno, posicionándolo en una luz muy fuerte y muy dura. Vean que el resto de la fotografía queda en sombra, o sea, queda aislado el sujeto del entorno. Vean lo mismo otra vez, las sombras proyectadas son muy marcadas. Acá tenemos otra vez lo mismo. Bueno, acá van a ver, quiero que lo vean. En esta foto sí hay una luz principal que está a la derecha y está un poquito cenital. Y ven que acá hay otra luz. En el lado izquierdo, ¿la llegan a ver? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, profe. Por ejemplo, vean que en este caso no hay una luz de relleno. Entonces esta parte donde no hay iluminación queda en sombra. Pero en este caso sí se utilizó una luz de relleno para contornear un poco el perfil del rostro. Entonces lo que nos ayuda un poco es eso, a terminar de leer la cara del sujeto, ¿no? Sigue siendo una luz dura, porque vean que tiene sombras muy marcadas. Pero acá hay otra luz. Hay dos fuentes de iluminación. Acá hay una sola. Lo mismo que en los otros ejemplos. Acá tenemos pérdida de información total y acá tenemos algo que nos ayuda a que haya un poco más de información. Y vean el contraste con lo que es la luz blanda. Por ejemplo, esto puede ser una luz de una ventana con cortinas. Vean cómo se comporta la luz un poco más suave. No hay tantas sombras marcadas. En realidad prácticamente no hay sombras en este caso, salvo acá un poco en el centro. O un esquema de iluminación un poco más completo, más grande. Vean que la fuente de luz, acá la llegamos a ver en los ojos, acá hay un softbox, allá hay otra fuente de luz más y posiblemente haya alguna luz lateral también. Pero bueno, vean la transición de las sombras, casi no hay sombras, salvo acá. Hay mucho relleno y la luz también es blanda. Creo que tenía un ejemplo más, acá también, vean. Contrasta totalmente con lo que vimos anteriormente. Acá no hay pérdida de información, se ve todo el sujeto en su totalidad. Bueno, esto también vale para fotografía de objetos y también de prendas o de ropa, también es lo mismo. Vamos a utilizar luces más blandas o un esquema de iluminación un poco más, por lo menos con una luz principal y una luz secundaria para que haya un relleno, que no haya pérdida de información, porque, por ejemplo, yo no voy a comprar, no sé, una zapatilla y veo la foto por internet y veo que, no sé, parte de la zapatilla está negra y no se ve. O sea, nadie va a comprar un objeto así o un producto así, ¿no? En la cual no se perciba información. Más que nada en eso, en objetos o en prendas. En eso hay que tener bastante cuidado, que no tener pérdida de información. Bueno, como ya vimos, les quedó más o menos claro, la luz dura tiene una transición entre la parte más iluminada y en sombra más marcada, proyecta sombras bien nítidas, y la luz suave tiene una transición más paulatina y proyecta sombras más difusas. ¿Cómo están hasta ahora? ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Tienen alguna duda? No sé. A ver.
Bueno, eso quiero que lo tengan en cuenta para las cosas que quieran mostrar. Más ahora que se trabaja mucho desde casa, que las presentaciones no se hacen en el lugar, no se hacen en la escuela. Yo soy ex alumno de la escuela, me egresé hace poquito. Pero bueno, y nada, vos pueden tomar fotografías ahí. También ahí van a tener una sola fuente de luz, que sería la ventana. Pueden llegar a recurrir, por ejemplo, a algún tergopor o alguna plancha de alto impacto o algo para reflejar la luz desde el otro lado y hacer que rebote. Entonces ahí tienen un doble, tendrían dos fuentes de luz en realidad, una luz principal que sería la ventana y una luz de relleno que sería la luz de rebote que pueden llegar a crear con algo que tengan en su casa. Puede ser alguna cartulina o algún pedazo de tergopor de alto impacto, algún afiche o algo de eso, les ayuda a rebotar la luz y eso lo que va a crear es una sombra más suave. Yo justo tengo algunas fotos. Después creo que ahora voy a buscar algunos ejemplos y les voy a mostrar. Bueno. Y también vamos a ver de última si hacemos algún trabajito práctico con esto, con luz blanda y luz dura. Bueno. Vamos a ver otra de las propiedades de la luz, que es la temperatura de la luz, que está relacionada con el balance de blancos. No sé si han escuchado hablar del balance de blancos. No, yo no. Tiene una sigla. No, la verdad no. Tiene una sigla que es WB en inglés, White Balance, o esto, AWB, que a veces aparece en las cámaras, en los celulares. No sé si lo han escuchado. Bueno, me dijeron que no, pero... Ahora con el tema del AWB, ahí me suena más. Sí, o estos iconitos puede ser que los hayan visto tanto en la cámara del celular como en alguna cámara que hayan agarrado en algún momento. Aparecen, o por lo menos el de flash. Este es Automatic White Balance, balance blanco automático. Bueno, vamos a ver qué es el balance de blancos, porque es importante también. Bueno, como vimos, la luz puede ser dura o blanda. También tiene otras características, que es la temperatura. Vieron que cuando vamos a comprar un foco a cualquier lado, vieron que en la cajita dice luz fría, luz cálida, o ahora lo que hacen los fabricantes es también incluir los grados Kelvin, que se llaman, que es la nomenclatura que se utiliza para indicar la temperatura de la luz. Bueno, el balance de blancos, en realidad, así como balance de blancos, propiamente dicho, es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que están en una situación, supongamos, dentro de su casa y sacan una foto con el celular, por ejemplo, apuntando hacia un lado, después giran y sacan foto apuntando hacia otro lado, o hacia abajo, o en otra dirección. ¿No les pasa que a veces la foto es como que cambia totalmente de color? Tienen un color medio verdoso, amarillento, o si sacan hacia el otro lado una luz totalmente, una foto fría, y no saben bien por qué es, o sea, como que dependiendo de la situación, a veces están en el mismo lugar pero sacan fotos hacia un lado y hacia otro y la imagen que se obtiene es diferente, el color. No sé si les ha pasado. Sí. Bueno, eso es porque el celular las cámaras, todos los dispositivos tienen lo que se llama el balance de blancos, lo tienen automático. Entonces lo que hace el celular o la cámara es interpretar qué luz ambiente hay
Entonces dice, bueno, en base a esta luz ambiente, el balance de blancos correcto sería esto. Y te muestra la foto que saca y no, nada que ver. Decís, ¿qué onda? Esto no es lo que yo estoy viendo. O sea, o este color amarillento no es el que está acá. Bueno, eso pasa cuando el procesador de los celulares o de las cámaras interpreta mal el color, la luz, el color de la luz y selecciona un balance de blancos incorrecto, porque eso está automático. Bueno, el balance de blancos correcto o medianamente correcto en realidad, como ya saben ustedes, no hay un único blanco, no hay un blanco puro. O sea, sí, en realidad lo hay, pero los blancos que percibimos que hay en la realidad no son todos blancos puros. Pero bueno, cuando un balance blanco está correcto es cuando el blanco y el negro son puros. O sea, cuando no tienen contaminación de otros colores. Vamos al mismo caso, si yo saco una foto a una pared blanca y en mi celular o en mi cámara se ve amarilla, algo está mal. Algo, o sea, no está saliendo blanco, que es lo que yo estoy viendo. Entonces eso es un indicativo de que hay algo que está mal. No sé si mal, pero no está correctamente calibrado. Por ejemplo, no sé si han notado que la fotografía de productos o de determinados de productos o de objetos, vieron que el blanco es blanco, el gris es gris, los neutros son neutros. Por ejemplo, vieron, no sé, por ejemplo esta fotografía. Miren, en este caso el blanco de la pared y del apoyo es blanco. No tiene ni un tono ni amarillento ni azulado. Acá también este tono pastel es un tono pastel bastante neutro. Acá también el tono turquesa o el tono de la madera es como... Vean que están todos correctos los colores. No hay contaminación de otros tonos. No hay amarillentos, no hay azulados, no hay... Es como que la fotografía en este caso está muy bien balanceado. El balance de blancos también pasa... Tenía otro ejemplo por acá. Este ejemplo, vean que acá el blanco del buzo de la chica es blanco. El objeto también, en teoría, si esto está correcto, este objeto tiene los colores. Vean que esta es una paleta de colores bastante... O sea, está hecho adrede. Los colores también se nota que son bastante correctos. Vean eso, cuando yo saco una foto a un objeto que diseñé, a una prenda o voy a utilizar una foto para una pieza gráfica, tengo que tener en cuenta que los colores estén correctos, que no haya contaminación de colores por la luz o que utilice un balance de blancos incorrecto con respecto a la foto a lo que estoy viendo en la realidad, ¿no? Porque si yo voy a vender, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, sea una prenda, por ejemplo, y la remera es blanca, y cuando yo saco la foto, en la foto sale amarillenta y publico o muestro mi diseño y esa prenda se ve amarillenta y no te das cuenta, porque en realidad el balance de blancos es bastante difícil de darte cuenta cuándo está correcto o incorrecto. Siempre tomen en cuenta esto, el blanco tiene que ser blanco. El blanco es el indicativo que les va a ayudar a calibrar el balance de blancos, propiamente dicho, ¿no? Pero han notado eso, que ven las fotos no sé, algunas fotos de algunas publicaciones o publicidades de Instagram o ya de marcas más profesionales, que en todos sus diseños o cada vez que hay blanco, el blanco es blanco. O sea, no tiene esa contaminación de amarillentos, verdosos o... no me sale el otro tono, perdón. Pero no hay contaminación de colores. Vean que en este caso, vean que el color de la luz es continuo en toda la foto. No hay
no hay una luz ni azulada ni verdosa en ningún lado. También vean esto, las sombras, vieron que son sombras bastante blandas, y intuir que la luz está bastante baja. Hay una luz baja y otra que está como media cenital también puede ser. Hay dos fuentes de luz, tres. Pero vean esto, quiero que vean los colores. Vean que el blanco es blanco. Vamos a utilizar este ejemplo, a ver. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos igual. Pero bueno, tengan en cuenta eso, el color del blanco. El blanco es el indicativo que les va a indicar si está correcto o no el balance de blancos. Bueno, ¿por qué necesitamos el balance de blancos? Lo que hacemos es eso, regular la temperatura de la luz para que no aparezcan esos tonos azulados o cálidos o amarillentos, anaranjados o rojizos si es que no los queremos. Si los queremos, podemos dejarlos. Vamos a ver que hay casos en los que queremos hacer lo contrario, ¿no? Obtener un balance de blancos que no sea el que vemos en la realidad. Bueno, por ejemplo esto, en los días nublados predominan los tonos azulados, mientras que en una habitación con bombillas incandescentes tenemos predominancia de colores y tonos rojos. Nuestros ojos también tienen la capacidad de ajustar el balance de blancos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, vieron que, no sé, cuando están en verano y entran al interior de una casa, por ejemplo, no sé si notan, aparte de que ven todo mucho más oscuro, no sé si notan a veces también que ven todo más azulado, o si cierran los ojos bajo el sol, vieron que es como que nuestros párpados emiten como una luz roja, porque en realidad lo que estamos viendo es un poco la sangre que queda ahí en nuestros párpados, pero vieron que vemos ese rojo y cuando los abrimos vemos todo azulado. No sé si les ha pasado, por ejemplo. Cuando se acuestan bajo el sol y les da la luz del sol en los ojos y después abren los ojos y miran, vean que las sombras o todo lo que ven, lo ven todo mucho más azulado. Eso es porque su ojo y su cerebro, en realidad es el cerebro el que hace ajustar el balance de blancos. Entonces, como está viendo todo rojo, empieza a agregar azul, 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 y cuando abren los ojos ven todo azul, porque está compensando ese color alterado que están percibiendo ustedes, que en realidad no es real, no están viendo el color, sino que están viendo, por ejemplo, el interior de sus párpados. O cuando se exponen mucho tiempo a una luz azul, después van a ver todo más rojo. Cuando se exponen mucho tiempo a una luz roja, van a otro ambiente, o si apagan esa luz y encienden una blanca, van a ver todo mucho más azulado o rojizo, dependiendo del tono de la luz. No sé si les ha pasado a alguno, si recuerdan eso. Sí. Bueno, Creo que sí. Sí, en este caso, presten atención a esas pequeñas cositas, van a ir notándolas cuando les sucedan, tomen conciencia de esas cosas. Pero bueno, en este caso nuestro ojo y nuestro cerebro lo que hace es regular los colores automáticamente. En el caso de las cámaras no es así. Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle a la cámara cuál es el balance de blancos correcto, porque la cámara no lo puede hacer, porque tiene un balance de blancos automático. Pero la idea es que nosotros seamos conscientes de eso, que la cámara la cámara tanto del celular o como una cámara fotográfica no es consciente, digamos. Nosotros somos conscientes. En cambio, eso es un objeto que interpreta y tiene un sistema que ajusta o no dependiendo de lo que crea que es correcto o no. Bueno, eso, el balance de blancos nos servirá para indicarle a la cámara cuál es la temperatura de color que hay en el ambiente. Ella puede establecer cuál es el color blanco y ajustar a partir de él el resto de los tonos de la fotografía.
Por ejemplo, esta es una foto de una película. Yo tomé una captura de pantalla porque justo la estaba viendo y noté esto, que había como un tono muy amarillento, pero esto está hecho adrede. Y dije, bueno, tomo captura y traté de ver si lo podía balancear o ajustarlo. Después de pasarlo por el editor de fotos, vean que logré obtener un tono de piel bastante natural, pero el tono original es este, el amarillento. En este caso, ¿vieron? En este caso está hecho adrede el amarillento ese, que la persona que estaba filmando esa película o que estaba tomando esas fotografías quería que esto se vea así. ¿Qué les transmite, por ejemplo, este color? El de la izquierda. ¿A viejo? Claro, un poco Claro, a viejo. Claro, envejecido. También un poco transmite dependiendo de la escena. Por ejemplo, miren que la chica tiene una como que está con la vista media cabizbaja. Los tonos también amarillentos, verdosos, lo que hacen es transmitir como sensación de enfermizo, de enfermedad, ¿no? De que hay algo que está como pudriéndose, porque en realidad el color es muy psicológico. Y nosotros cuando tomamos y evolucionamos, no sé, somos seres vivos y hemos evolucionado y hemos estado en el entorno con la naturaleza, y los tonos, o sea, por ejemplo, ¿por qué nos gustan los tonos verdes, los tonos rojos, así tan naturales? Porque las frutas o los frutos en esos tonos están como maduros, están correctos. En cambio, ya cuando empiezan a aparecer tonos verdosos, tonos amarillentos, es porque algo no está bien, o sea, algo se está pudriendo. Entonces, psicológicamente nuestra percepción es esa, que hay algo que está empezando a avejentarse, que está empezando a pasarse. Por ejemplo, la banana, cuando está madura es amarilla y cuando empieza a pasarse se empieza a poner marrón, empieza a tener otros tonos. Y eso estos colores, Cristian, estos colores con este efecto así como amarillento, como envejecido, bueno, yo lo que veo es que hoy se utilizan mucho. Hay muchas marcas de prendas, hay muchas marcas de mobiliario que lo usa bastante por todo este regreso a lo anterior, ¿no? Sí, al vintage, claro, más retro. Sí, se usa, lo veo a menudo. Sí, igual generalmente por eso hay que hacer un uso correcto, porque, por ejemplo, hay formas de obtener efectos vintage sin obtener esto psicológicamente, ¿no? Sin algo tan así a grosso modo. Generalmente lo que son las marcas muy grandes o medianamente cualquier empresa que tenga a alguien encargado de eso, de crear tanto piezas gráficas como de la parte fotográfica, ya están creados, ya la pieza gráfica tiene un proceso y un trabajo que llegan a esos resultados sin generarte esta sensación, ¿no? Te generan esa sensación a vintage, a viejo, pero sin esa pudredumbre, o apenas con tonos muy sutiles que no son tan a grosso modo como esto. Por eso, hay formas de crear ese efecto vintage, por ejemplo, desaturando los negros o lavando un poco, no sé, algunos tonos, como el rojo. Lo que hacen es lavar tonos, pero no introducen tanta contaminación de color, por ejemplo. Trata de ver eso, o ver los blancos. Siempre el blanco te va a indicar si el balance blanco es correcto o no. A veces se ve vintage, pero el blanco es blanco. Entonces, está bien. No sé si lo han visto también, por ejemplo, en las series. En las series también es bastante notorio la utilización por ejemplo, no sé. Yo voy a hablar de alguna serie bastante conocida, pero por ejemplo Breaking Bad, no sé si la han visto, pero cada vez ahí era muy notorio en esa serie, cada vez que iban a
Nuevo México. México aparecía todo en tonos sepias, todo sepia. Eso tiene un balance de blancos más tendiendo a los amarillos. O por ejemplo las películas que, no sé, Mad Max creo que no la vi, pero tiene tonos así también como muy desérticos, muy amarillos. En las películas también cuando van a no sé, a la guerra o Medio Oriente o lo que sea, o en África, cuando aparecen, vieron escenas así como África, no sé, y están ahí, vean que hay tonos como muy amarillentos, a veces dependiendo. Si están en un desierto van a predominar los tonos amarillentos, o el balance de blancos más tendiendo a los amarillos. Y por ejemplo cuando están en la ciudad o en una gran ciudad van a tender a los tonos más azulados, porque eso es como más ciudad, más moderno, los tonos azulados. Bueno, el balance de blanco, seguimos con esto. Bueno, esto. La temperatura de color, en realidad es la temperatura de la luz, se establece la temperatura de color del blanco puro son 5500 Kelvin, que esto es más o menos lo que... Kelvin es la unidad de medida para establecer la temperatura de la luz. El blanco puro es 5500. Y después a partir de ahí podemos ir hacia lo que son los tonos más fríos. En realidad lo que hace es inverso a lo que seríamos nosotros lógicamente interpretaríamos. En realidad un tono más alto o unos grados Kelvin más altos lo que hacen es enfriar la luz, y los tonos más bajos lo que hacen es calentar la luz. Esto en realidad se da así porque corresponde a lo que son las longitudes de onda. Las longitudes de onda más largas, que son más lentas, tienen tonos que van a esto, tienen a los rojizos, y las ondas más altas o más elevadas tienen los azulados. Van a ver acá, por ejemplo, teníamos acá 5500 Kelvin, la luz del mediodía. Es lo que nosotros interpretamos como blanco puro. Y después tenemos acá, por ejemplo, el amanecer y el atardecer tienen 2000 grados Kelvin, más o menos. Vean esto también, por ejemplo, el amanecer y el atardecer que tienen estos tonos anaranjados, son los tonos que en el día son los tonos de transición a la noche, ¿no? O el amanecer o el atardecer. Son los tonos que más nos calman, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de ir a dormir, biológicamente aparecen los tonos, no sé, tenemos millones de años de evoluciones, como les digo. Y nuestro cerebro interpreta que los tonos anaranjados, amarillentos, es como nos relajan. Los tonos cálidos nos relajan porque es hora de ir a dormir. Entonces, cuando aparecen estos tonos, nos relaja la luz. Cuando aparecen los tonos blanco puro o azulados, nos activan, porque están más relacionados con el pleno día. Entonces nos levantan, psicológicamente eso nos brinda energía. En cambio los tonos rojizos y amarillentos nos calman, no son más sedantes para nosotros, nos transmiten más calma. Y estos tonos azulados y blancos son más enérgicos. Bueno, después la cámara, eso van a ver que la cámara tiene modo semiautomático, manual. Esto, si alguno tiene cámara, puede leerlo. Pero bueno, esto es a modo de que lo sepan. Vean esto, en el celular también tienen un modo que es modo, seguramente ahora la mayoría de los celulares lo tienen, pero seguramente ustedes tienen un modo que es modo pro, modo manual, o no sé, los fabricantes lo llaman de distintas formas, pero hay un modo que es un poco más avanzado, y en esos modos generalmente van a poder modificar el balance de blancos. Cuando tengan un rato, pueden abrir el celular y fijarse en la cámara, si tienen ese modo, y vean si aparece esto, o si pueden llegar a jugar con el balance de blancos, y van a ver cómo va cambiando.
esto también, para la hora que vayan ustedes a sacar alguna foto o algo, tengan en cuenta esto, que tener un balance de blancos correcto. Después lo que podemos, bueno, esto es lo que se utilizaba anteriormente, todavía se sigue usando a veces. Es lo que se llama carta de grises, esto también es como a modo de que lo sepan. Esto lo que hace, esta carta, lo que hace es ayudar a calibrar el balance de blancos, porque ahora le voy a mostrar cómo se hace en edición, por ejemplo, para darle un ejemplo. Yo sí tengo uno de estos colores que yo sé que no está contaminado, que son grises puros y un blanco puro. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, con un editor, no sé si lo ven acá, ¿llegan a verlo? ¿Se ve el editor? Por ejemplo, vean, si yo acá tengo un blanco puro, lo que haría supongamos un fotógrafo es tomar una foto a la carta, ¿no? A la carta de grises. O en este caso, acá hay blanco, pero entonces no necesito una carta de gris porque ya hay un blanco. Entonces puedo utilizar este blanco para indicarle al programa cuál es el blanco puro. Entonces le digo, este es el blanco puro, ¿no? Y me calibra todos los colores, el resto de los colores. Entonces ya sé que este naranja es naranja, este es este azul y no es otro azul. Por ejemplo, acá en estas fotos, yo lo que hice fue darle unos tonos un poquito más tirando a los fucsias, o ven que no es blanco blanco, porque vean que si yo le digo al software que esto es blanco, vean lo que pasa, vieron que se ve como muy azulado. Esto es un ajuste de balance de blancos. En este caso yo no quería que se vea tan así, tan pálido, yo no quería que se vea un poco más cálido, entonces lo dejé con este tono. Lo mismo acá, por ejemplo. Ven que estos son tonos más fríos. Este es el blanco correcto, ¿no? Esto es blanco blanco. Pero el tono ese blanco no me gustaba, a mí no me transmitía lo que yo quería que se viera en la foto. Entonces lo que hice fue calentar un poco la imagen. Vean que es un poco más cálida. Entonces con esto que es vieron que acá dice balance de blanco selector. Está todo en inglés el programa, no sé por qué se me pasó en inglés. Pero con esto le indicamos al programa, vean ahí van a ver la diferencia. Si el balance de blanco es correcto, y esto es lo que yo le quise transmitir a la foto, ¿no? Lo ajusté un poquito, no lo dejé en el que sería el blanco neutro porque me parecía muy frío. Entonces lo que se hace es ajustarlo a veces también un poquito más, se le da unos tonos cálidos. Acá también, por ejemplo, tenemos blanco, entonces podemos utilizar estos blancos para calibrar la cámara, para calibrar la foto, posteriormente después de sacarla. Pero también lo que podemos hacer es después ajustarlo nosotros manualmente. Vean que acá ya a veces nos pasa, ¿no? Que sacamos una foto y se ve con estos tonos así medios amarillentos, que es lo que hablábamos. Si el balance de blanco estuviera correcto, este blanco sería blanco. Entonces ese sería en teoría el blanco correcto, ¿no? Y no el que habíamos visto de este tono. Bueno, hay algunos programitas o algunas aplicaciones que le van a permitir ajustar el balance de blancos para que sus fotos o las fotos que saquen se vean bien. Por ejemplo, tienen Snapseed para lo que es smartphone, Snapseed, y después creo que el Lightroom móvil también permite hacer un ajuste de balance de blancos bastante bueno. Así que cuando tengan que sacar fotos o ajustar ahí algunos tonos, pueden hacerlo con esas aplicaciones.
bueno, esto, vamos al balance de blancos no neutro. Lo que hacemos es engañar a la cámara. En este caso estamos hablando de lo que sería la cámara o el celular también, para conseguir que nuestras fotos tengan un tono más cálido, que es lo que yo les mostraba ahí. A mí no me gustaban los tonos fríos, entonces quiero un tono más cálido. O al contrario, tengo tonos muy cálidos y quiero que se vean más fríos. Entonces indicamos a la cámara o al celular que estamos en una situación diferente a la cual en realidad estamos, ¿no? Porque eso depende de lo que nosotros querramos transmitir. Porque, por ejemplo, estamos en esta situación de luz, que es un paisaje, ¿no? Y este sería el balance de blancos correcto, ¿no? Tenemos las zonas de sombras bastante azuladas, porque vean esto, cuando vean una sombra, cuando ya esté tendiendo al atardecer, van a ver que las sombras se ven muy azuladas y la zona iluminada, que son la parte iluminada por el sol, se ve muy naranja. Tratan de ver eso cuando llegue el atardecer, o si tienen algún momento justo andan por la calle o miran por la ventana, vean eso que donde está golpeando el sol van a ver como muchos tonos amarillentos y rojizos, y donde hay sombra van a ver tonos muy azulados. Esto se hace más notorio en ese horario, ¿no? En el atardecer. Bueno, si nosotros estamos frente a esta escena y estamos viendo esto, nuestros ojos ven esto y tomamos esta fotografía, puede ser que en realidad querramos transmitir otra cosa, ¿no? Yo quiero un atardecer un poco más cálido. Vieron que a todos nos encantan los atardeceres cálidos. Entonces lo que hacemos es indicarle a la cámara o al celular que estamos en una condición de luz más fría de la que en realidad estamos. Porque vamos a ver que en realidad la cámara actúa por compensación. La cámara o el celular, por ejemplo, si estamos en una condición de sombra, por ejemplo acá, en donde hay tonos azulados, lo que va a hacer el software es calentar la imagen, o sea, agregar tonos rojizos para llevarnos a esto, al neutro, para tratar de tirarnos al medio. O si estamos en una situación donde hay iluminación cálida, lo que va a hacer el software de la cámara o del celular es agregar azul para enfriar la foto y llegar a este tono. En este hecho de compensar, de calentar o enfriar la foto, es cuando los software fallan, que es lo que estábamos viendo ahí, esas situaciones que aparecen tonos medios raros, o eso, fotos muy azuladas, fotos muy anaranjadas. Es cuando agrega demasiado color, demasiado rojo o demasiado azul o verde, y entonces se va de esto que sería el centro, que es el blanco. Bueno, en este caso nosotros estamos en una situación que está, por ejemplo, por acá, ¿no? Tenemos esto, acá hay mucha predominancia de sombra, entonces estamos en una situación casi total de sombras, salvo acá que hay sol. Entonces las sombras tenemos eso, predominancia de los azules. Y lo que podemos llegar a hacer es indicar a la cámara que en realidad estamos en una situación mucho más fría de la que en realidad estamos, y podemos manualmente indicar a la cámara que caliente más la imagen. Entonces veamos acá que se obtiene un tono mucho más rojizo todavía. Podemos hacer lo mismo al revés también. Por ejemplo, si estuviéramos en una situación así, podemos indicarle a la cámara que enfríe más la foto y obtendríamos algo así, por ejemplo. También esto lo podemos llegar a hacer, esto es en la cámara. Después se puede hacer en edición también, o sea, el balance de blanco siempre se puede llegar a ajustar. Pero bueno, esto es en la cámara. Acá también tienen un pequeño como muestrario de lo que serían las temperaturas de las luces comerciales, o cómo se verían hasta los 10.000 Kelvin, por ejemplo. Vean que acá se acercan los 5.000, 6.000 están más tendiendo a los blancos,
Acá tenemos tonos más azulados y acá en los 2000 tenemos tonos más rojizos. También vean eso, cuando vayan a comprar una bombilla, creo que tengo una caja acá de una. Van a ver que en la caja indica los grados Kelvin de la lámpara. Ahora la mayoría de los fabricantes lo colocan, antes no, antes solo ponían luz fría o luz cálida, ahora sí colocan los grados Kelvin de la cámara, de la bombilla. Bueno, vamos a ver también, creo que acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo este, a ver. Vean en este caso, cuando nosotros indicamos un balance de blancos a la cámara, lo que va a hacer la cámara es compensar el color. Por ejemplo, esto, acá le estamos diciendo a la cámara que está en incandescente. Incandescente es este, ¿no? Estamos, incandescente es acá. Incandescente es un tono muy rojizo, ¿no? Estamos acá en estos tonos. Entonces le estamos diciendo a la cámara, en este caso, por ejemplo, en la izquierda, que estamos en una situación muy cálida. Lo que va a hacer la cámara es enfriar toda la foto. En realidad la cámara, posiblemente la situación de luz sea esta, no es tan rojiza como en realidad le estamos indicando a la cámara. Entonces la enfría demasiado. Lo mismo acá, y acá ya empieza a calentar al contrario. Acá le estamos diciendo que estamos en sombra y bueno, calienta en exceso la foto. O por ejemplo en esto, acá van a ver cómo se comporta el balance de blancos dependiendo de en qué le indicó la cámara en cuanto a respecto a la situación de luz. Vean, por ejemplo, este es el automático, lo que interpreta la cámara. Acá le estamos diciendo a la cámara que es un día nublado, ¿no? En este segundo segmento le decimos a la cámara que hay un día nublado. Entonces la cámara dice, bueno, acá hay mucha luz fría, voy a calentar la imagen. Vean que tiene un tono muy rojizo. En esta le estamos indicando que estamos en una luz bastante cálida, y lo que va a hacer la cámara es decir, bueno, estoy en una situación de una luz cálida, voy a enfriar la imagen. Entonces vean que tiene un tono muy frío. Y en esta lo que hace es agregar tonos, no me sale el nombre, son magentas, porque por el tipo de luz, de esta luz, agrega algunos magentas. Bueno, eso es cómo trabaja el balance de blancos, compensando la cámara en la situación de luz. No sé si les ha pasado también eso, cuando van a sacar fotos de algún paisaje o algo, les ha pasado esto que sale amarillenta o sale muy azulada, o con este tono. Eso también es por lo mismo, por una incorrecta interpretación del balance de blancos respecto de la cámara. Por ejemplo, les quería dar un ejemplo más. A ver, más o menos entendí un poco. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No, profe, se entendió bastante. Bueno, cuando tengan el celular, eso también, el celular, la cámara, vayan viéndolo, métanle un poco de mano, vean si tienen balance en blanco, si no. Pero yo con lo que quiero que tengan cuidado es con esto, vean que cuando saquen fotos a sus piezas, ya sea piezas gráficas, objetos o prendas, tengan en cuenta este color. Porque, por ejemplo, así, a ver, vean lo que pasa si hay contaminación de colores. Por ejemplo, eso, en caso que haya algún desbalance de color. Después les voy a... Vean acá también cómo se ve.
Les voy a mandar algunos ejemplos del grupo de WhatsApp cuando lo creemos. Pero bueno, eso, vayan viéndolo, vayan practicándolo. Vayan viendo la luz, observen la luz, eso, observen las sombras, observen cómo se proyectan las sombras, observen la temperatura de la luz, cómo va variando a lo largo del día. Traten de eso, ser conscientes de eso. Sí. Sí, el material lo voy a estar compartiendo en el tablón. No queda nadie. Creo que hay más personas conectadas, me parece. Sí. Bueno, voy a ver la asistencia y ya vamos finalizando. Si tienen alguna duda más o algo pueden consultarme. El tema de las presentaciones de los TP van a ser exactamente igual como los veníamos haciendo, en PowerPoint y eso. Y yo en realidad me manejo más yo lo que hago es armar carpetas en Google Drive. Le doy acceso a cada uno a su carpeta y que cada uno suba su material. Y en realidad todos después pueden ver las fotos de todos, se pueden ver las fotos entre ustedes y comentarlas ahí mismo. Pero yo no utilizo ni carátula ni nada de eso, no utilizo el formato de PowerPoint, sino que abro directamente las carpetas y vamos viendo ahí las fotos. ¿Y la metodología del TP es la misma? O sea, 5 fotos de tal y tal cosa. Sí, generalmente yo a veces no hago 5, a veces hago 3, 4. Es raro que pida 5 fotos, pero generalmente pido 3 o 4. Ok. Gracias. De nada. No se desconecten todavía, que estoy con la asistencia, si tienen alguna duda más. Voy a hacer así. ¿Entendió más o menos los temas? ¿Tienen alguna devolución? ¿Fue muy rápido, muy lento? Estuvo bastante claro para mí. Bueno, Sí, se entendió bien. Un cliente tuyo. Hay gente que te busca. ¿Cuánto? No sé, hay un pibito de nuestra edad y no sé, más gente. Bueno, si no tienen más dudas o consultas, terminamos la clase. Acuérdense de mandarme eso, su nombre, apellido y módulo por mensajito de WhatsApp, así armamos un grupo y nos mantenemos un poco más